por considerar un tema que incluso ya podría calificarse de lesa humanidad. Anoche tuvimos oportunidad de conversar con María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, uno de los centros de derechos humanos más importantes de México y quien ha acompañado pues todo este proceso, tanto las víctimas, pero también dado seguimiento a las actividades del Comité contra Desapariciones Forzadas aquí en México. Le vamos a presentar la entrevista que tuvimos anoche en la emisión nocturna de UDG Noticias. De abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU anunció su decisión histórica de solicitar que se invocara el artículo 34 de esta convención para llevar la situación sobre la crisis por desaparición de personas a una discusión frente a la Asamblea General de la ONU. Para hablarnos de este tema le agradecemos enormemente a la maestra María Luisa Aguilar Rodríguez. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, uno de los principales centros de derechos humanos del país y que además ha acompañado desde hace más de una década los diversos trabajos que el Comité contra las Desapariciones Forzadas viene llevando a cabo aquí en México. María Luisa, muy buenas noches. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Rubén. Más bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, tenemos el posicionamiento, pero ¿qué nos puedes compartir para la audiencia de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara de la importancia de esta decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas, María Luisa? Claro, lo primero que diría es que, como bien mencionas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha estado haciendo un análisis de la situación del país a lo largo de ya varios años, a partir del 2012, y ha estado utilizando diversas facultades que tiene de evaluaciones periódicas, de visitas al país, de análisis de casos individuales, de acciones urgentes, y esta es como su facultad más extraordinaria, porque permite analizar toda esta información que ha obtenido durante todos estos años y prever si las situaciones tan urgentes, porque en México se cometen desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, y lo que el comité dice es que tiene indicios bien fundados para pensar que así es y por lo tanto remite la situación del país a la Asamblea General. Este es un paso que, como ya decías, es histórico. Nos parece que le da la razón también a muchas familias que han estado insistiendo en los últimos años de que las medidas que el Estado ha tomado no son suficientes para abordar la crisis de desapariciones y, sobre todo, reconoce el comité que en México se siguen cometiendo desapariciones forzadas que, aunque no se parezcan a estas que conocemos del contexto de la guerra sucia, sí tienen una responsabilidad de parte del Estado al estar en un constante colusión con el crimen organizado, que en muchas ocasiones son quienes pues cometen las desapariciones en contextos que conocemos bien y que conocen mucho mejor ustedes en Jalisco. Así es. María Luisa Aguilar, enfatizaban en ese pronunciamiento desde el Centro PRO que nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a las desapariciones. De ahí la relevancia de esta decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas, ¿no? Así es, y un poco lo que mencionábamos en este pronunciamiento también, que es que esta es una evaluación reprobatoria al Estado mexicano, a un Estado, a las administraciones de al menos 3 distintos partidos políticos, 4 administraciones, porque es muy claro en decir que estas desapariciones se cometen desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Es decir, no está hablando de las acciones que se tomaron en el último año por parte de una administración en particular, sino está hablando del fracaso de una política para atender a las víctimas de desaparición en estos últimos 20 años. Así es. ¿Cómo evalúan desde el Centro PRO la respuesta que dio el gobierno mexicano? Primero lo descalificó como sesgado y parcial, y luego incluso se atrevieron a afirmar que no era el CET formaba parte del sistema de la ONU. ¿Nos explican las dos partes, María Luisa, por favor?
Sí, claro que sí. Lo primero que diría es que, pues, desde nuestra perspectiva es muy lamentable que, así como esta análisis que hace el CED trasciende los tintes políticos o los partidos políticos que están en cada una de la administración, pareciera que también la respuesta, pues, trasciende estas posiciones de partidos, porque la respuesta del Estado fue pues muy similar a lo que escuchamos cuando en la administración del presidente Calderón se le llamaba a los organismos y a las organizaciones de derechos humanos tontos útiles del crimen, o cuando Peña deslegitimó la visita del relator Juan Méndez. Es decir, esta idea de poner en cuestionamiento al mensajero y no así en realidad al diagnóstico, pues en realidad no permite ver más allá de una respuesta meramente política cuando lo que se necesita es pues una respuesta de aceptación del diagnóstico y sobre todo de las recomendaciones que está haciendo el comité, que son muy relevantes. María Luisa, le saluda Violeta Meléndez. Justamente el Estado mexicano se tomó muy personal esta conclusión, digamos, preliminar de este informe que se busca llevar a la Asamblea General, quizá porque es quizá de los primeros en su tipo que se hace para declarar la urgencia de hablar en este espacio del tema de la desaparición de personas en México. ¿Cuál sería la recomendación o cuál podría haber sido, digamos, una respuesta por parte específicamente de la presidenta Claudia Sheinbaum un poco más conciliadora, es decir, justamente reconociendo que se trata de un tema sistemático que no tiene que ver solamente con su administración, sino de años atrás, de un trabajo que ha venido siendo deficiente en el tema de búsqueda y prevención de la desaparición de personas? ¿Cuál podría haber sido, digamos, una alternativa pues más amigable, no tan violenta como la que se sintió por parte de la presidencia? Sí, muy buenas noches, Violeta. Yo creo que eso es central, ¿no? Yo creo que lo que vimos de parte del Estado mexicano primero en un comunicado por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero después en la propia voz de la presidenta fue pues una respuesta que estaba centrada en denostar a quienes han estado haciendo este análisis más amplio de la situación de México. Como ya nos decía Rubén Martín, incluso llegaron al extremo de decir que no eran parte de Naciones Unidas estos expertos, cuando en realidad, pues estos expertos son quienes velan por el cumplimiento de los estados que se comprometieron a cumplir con la Convención Internacional en materia de desaparición forzada, como México. Es decir, México, al firmar este tratado, se comprometió a cumplir con estas, pues con lo que mandata el propio tratado y sobre todo a que el comité pudiera evaluarlo. Entonces, es un órgano de tratado, se le llama, que es básicamente pues cómo funcionan las posibilidades de seguir analizando que los estados cumplan con sus responsabilidades internacionales y ponerse a discutir si son parte de la burocracia de Naciones Unidas o si son funcionarios públicos internacionales o si tienen una calidad de expertos internacionales. Deja pues de lado la relevancia que tiene detrás esta determinación, que es que hay una entidad internacional diciéndonos que lo que está sucediendo en México es de tal gravedad que requerimos de cooperación internacional, que requerimos de asistencia técnica internacional y sobre todo que México no puede seguir tapando el sol con un dedo al necesitar generar políticas que vayan más allá de solamente lo que se nos está planteando en el día a día y que se pueda, como tú bien lo mencionas, implementar una política que el propio comité en algún momento recomendó que sea más una política integral de prevención y de erradicación de las desapariciones. Y también se habla del problema de la crisis forense que alcanza a una gran cantidad de estados, entre ellos el de nosotros, el estado de Jalisco,
que es lamentablemente de los primeros lugares a nivel nacional en fosas clandestinas, y que el trabajo forense en muchas ocasiones la hacen los colectivos de familias de personas buscadoras, y han evidenciado en una gran cantidad de ocasiones justamente las deficiencias del servicio médico forense, y de contar incluso también con protocolos y con equipamiento para hacer las búsquedas de manera profesional. Justamente en esta coyuntura, María Luisa, ¿qué deberíamos esperar del Estado mexicano, lejos de defenderse y de tener esta actitud, digamos, de negación y de rechazo? No sé si incluso sería oportuno reforzar e incluso manejar algún tipo de presupuesto extraordinario para reforzar estas áreas. Sí, totalmente. El comité es muy claro en decir que parte de la Comisión de Desapariciones Forzadas en México la ha analizado a la luz de las múltiples hallazgos que han hecho las personas buscadoras de inhumaciones clandestinas, de fosas clandestinas, y sobre todo de cómo en lugares, por ejemplo, bueno, en Jalisco obviamente utiliza muy claramente el hallazgo en el rancho de Izaguirre, pero también habla de cómo en reiteradas ocasiones se ha conocido de inhumaciones clandestinas que son usadas continuamente por el mismo crimen organizado frente a la tolerancia del Estado. Y en ese contexto es también claro en decir que ahí hay pues un pendiente enorme para el país, donde se requiere de una mirada muy humanitaria para también poder dar una respuesta a las familias que están buscando a un ser querido, y que aunque ellas hagan el esfuerzo mayor, que es tan doloroso que hemos visto en diversos momentos en los que son las familias buscando a su ser querido, se requiere de otro tipo de respuesta de parte del Estado para poder darle certeza de quiénes son las personas que están encontrando los colectivos. Y ahí el comité es muy claro en decir que hay dos recomendaciones claras para ellos. Uno de cooperación internacional en temas de búsqueda de identificación forense, y la otra clara en decir que se requieren de mecanismos de verdad ante una impunidad que es casi total. Y creo que en este tema específico de identificación forense hay esfuerzos muy importantes que se hicieron en México con cooperación internacional, como el que se llevó a cabo en Coahuila y que se dejó un poco a la deriva en los últimos años, que deberían de estar más bien de parte del Estado en una posición de respuesta, de decir, queremos que haya más cooperación, queremos más asistencia técnica de otros estados para poder generar que el Centro Nacional de Identificación Humana, que se nos prometió que se iba a construir desde el año pasado, pero también otros esfuerzos estatales como los que se han impulsado en diversos momentos y que se han pues buscado que se implementen, por ejemplo, en Jalisco, realmente estén a la altura de darle una respuesta a la dimensión de la crisis que viven estos estados. María Luisa, no sé si en 30 segundos te alcancen para respondernos qué es lo que sigue, si ya es un hecho que la ONU, la Asamblea General, discutirá las desapariciones en México. Bueno, sigue un gran reto, que es que la Asamblea General en realidad priorice parte de estos temas, y sobre todo que México ponga todos sus esfuerzos que son muy reconocidos a nivel internacional de su cabildeo en la Asamblea Nacional, no para parar este tipo de acciones, sino más bien para priorizar que haya pues una atención en los temas específicos de las desapariciones en el país. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, María Luisa Aguilar. Muchísimas gracias por aceptar conversar para las audiencias de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. No, muchísimas gracias a ustedes por darle seguimiento a este tema. Al contrario. Ahí las palabras de la directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, pero hay más información sobre este mismo tema, justo en este contexto de la decisión del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Amnistía Internacional pidió declarar emergencia nacional en México por las desapariciones, algo que los colectivos y las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos han solicitado desde hace muchos años.
con más de 133,000 personas desaparecidas, más de 72,000 cuerpos sin identificar y una impunidad de 99.6%. Amnistía Internacional urgió a declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional. Esto al enviar una carta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la que respalda la activación del artículo 34 de la Convención Internacional. Es una nota de agencias que publica el informador. Es importante también recordar que en los próximos días, este fin de semana, estará por acá el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se va a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum, y todos estos pronunciamientos creo que sirven también para impulsar esas peticiones desde el sector social. Por ejemplo, Amnistía Internacional subrayó que la magnitud de la crisis también se refleja, fíjense, en que hay más de 2.341 colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas, casi 2.400 colectivos, además del hallazgo de 5.696 fosas clandestinas. Indicó que desde el 2006 ya se han registrado 118.207 personas desaparecidas y no localizadas, lo que equivale al 89% del total. En su carta, Amnistía Internacional calificó como un hito histórico la decisión del Comité de la ONU de activar este procedimiento internacional al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano frente a la crisis que dice ha sido minimizada. Y finalmente, Amnistía Internacional cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado. Advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros donde servidores públicos participan directamente. Bueno, siempre que hay un debate sobre si hay desapariciones forzadas o no, pues solamente decimos, miremos Jalisco, aquí hay desapariciones forzadas. 25% de las policías municipales han cometido desapariciones forzadas aquí en Jalisco. Basta recordar ese hito que de la impunidad, de la complicidad gubernamental con el crimen organizado, que es el halconazo del 5 de junio del año 2020. Nos damos una pausa y volvemos con más información para usted.